Muchas gracias, presidente. Gracias, mesa directiva. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Y muy buenas tardes a los compañeros y compañeras del Consejo Indígena del Trueque. Muchas gracias por haber asistido. Bienvenidos a esta su casa, la Casa del Pueblo. Gracias. Gracias, compañeros. Su servidor, el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en su representación, someto a la consideración de esta honorable legislatura la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 229 del Código Penal del Estado de México con el fin de que no se considere punible el uso de leña para rituales de las comunidades indígenas, productos artesanales y trueque. México se distingue por preservar un conjunto de tradiciones que enriquecen la cultura, que si bien han ido evolucionando a través del tiempo, todavía tienen presencia y algunas han sido denominadas Patrimonio de la Humanidad. Es muy conocido que la mayoría de las tradiciones estén encaminadas a resaltar las vestimentas, los bailes, la gastronomía, la lengua, al igual que los monumentos. Sin embargo, una de las actividades milenarias que tiene lugar no solo en el Estado de México, sino en otras entidades, es el trueque. El trueque, cuya presencia se remonta al desarrollo de la vida humana, desempeña un papel importante en la vida de algunas familias mexiquenses, pues al ser una forma de practicar la economía solidaria, les permite intercambiar bienes materiales o servicios, dejando de lado el pago por medio del dinero. En el municipio de Santiago Tianguistenco, que significa en la orilla del mercado, y que es llamado así justamente por las raíces de la lengua náhuatl, Tianquistli y Tentli, se mantiene vivo el tianguis del trueque, en el que se intercambia principalmente leña muerta por alimentos y artículos que mantienen a más de 400 familias de origen indígena, otomís, nahuas, tlahuicas y otras comunidades aledañas al municipio, quienes realizan el aprovechamiento sustentable de los bienes materiales y naturales, y es considerado patrimonio cultural de los pueblos indígenas de México, además de realizar ceremonias sagradas de amor y respeto a la naturaleza para prevenir el cambio climático. El sistema de intercambio del tianguis del trueque tiene que comprenderse como una práctica que contradice la noción dominante del intercambio monetario, y es por eso que los actuales comerciantes y el gobierno municipal están incómodos. Tan grande es el desprecio por esta tradición indígena que el acoso no ha cesado. Incluso han criminalizado la práctica de recolección de leña a partir de árboles secos, aludiendo que se trata de la tala ilegal de árboles, y han intentado mantener un control coercitivo al intentar reconocer a personas que no practican dicha actividad mediante la credencialización y otras formas de control, que violentan evidentemente los derechos de los pueblos indígenas y que implican una apropiación de sus usos y costumbres e incluso intentos de asimilación con la cultura mayoritaria, siendo que el reconocimiento de las personas indígenas dedicadas al trueque descansa sobre los principios de libre determinación y autonomía que rige a las comunidades indígenas contenidas en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales. En este caso, tenemos que formular una distinción clara que nos permita comprender
las diferencias e implicaciones sociales que tiene cada una de estas prácticas. De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM 012 Semarnat 1996, la cual establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña para uso doméstico, se entiende que por leña es el material proveniente de vegetación forestal, sin ningún proceso de transformación que podrá ser utilizado como combustible en el hogar. La leña deberá provenir de desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, podas de árboles y poda corta o total de especies arbustivas. En contraste, la tala ilegal de árboles es aquella actividad que sin autorización y regulación destruye el ecosistema de los bosques, selvas, con fines exclusivos de recaudación económica y no tiene en cuenta las implicaciones de la deforestación. Tengamos en cuenta que la tala ilegal de árboles lo llevan a cabo tanto actores de grupos delictivos, empresas privadas, organismos gubernamentales, así como miembros de las comunidades. Las distinciones entre la tala ilegal de árboles y la recolección de leña muerta son esclarecedoras. Además, cabe agregar que la leña es una fuente de energía que se usa para hacer fuego y satisfacer las necesidades de calor de familias rurales, sobre todo en comunidades lejanas, donde no existen otros recursos o son muy costosos. La recolección de leña muerta es para las y los participantes del Tianguis del Trueque en el municipio de Santiago Tianguistenco una forma de trabajo que les ayuda en la adquisición de alimentos. Del mismo modo, se limpia el bosque recolectando leña muerta que luego se cambia por productos de primera necesidad. Se hacen fiestas y celebraciones tradicionales para agradecer a la Madre Tierra lo que de ella se recoge. Es una forma de cuidar la tierra y al mismo tiempo extraer lo necesario para la supervivencia. Es una actividad fundamental de la cosmovisión que tienen los pueblos otomíes, nahuas y tlahuicas y un indicador de la pobreza que cada vez más se profundiza en nuestro estado. Bajo estas circunstancias, la recolección de leña muerta es la manera más accesible para proveer de alimentos a una familia. También podemos aludir que la recolección de la leña muerta es al mismo tiempo una especie de reforestación, en el sentido del ciclo nacimiento-muerte, lo que permite además repoblar los bosques. De esta manera, la práctica de recolección de leña muerta es indispensable para que se limpien los montes, se destruyan espacios en los que se desarrollan focos de infección, incendios, plagas o algún imprevisto causado por los fenómenos meteorológicos. Las explicaciones que ahora menciono no son del todo aceptadas ni comprendidas por las autoridades de seguridad pública municipales, ni por los elementos de la Secretaría de Seguridad, ni por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que constantemente consideran como ilegal la recolección de leña muerta. Al respecto, líderes como Ernestina Ortiz Peña y Rosalino López Alvarado, miembros del Consejo Indígena del Tianguis del Trueque de Santiago Tianguistenco, han realizado una lucha en defensa de la práctica del trueque durante casi 2 décadas, en la que, entre otras actividades, han denunciado valientemente los hostigamientos que han sufrido por parte de otros comerciantes y de los 2 últimos presidentes municipales de Santiago Tianguistenco, que en diversas ocasiones han sido amenazados y atacados por personas del Comisariado de Bienes Comunales de Coatepec, aliados
de los dos últimos presidentes municipales y que en alguna ocasión reciente a Rosalino López Alvarado y Ernestina Ortiz fueron golpeados, arrebatados de sus pertenencias y amenazados. Según afirmó, cuando solicitaron el apoyo de la Policía Estatal, los elementos que acudieron, lejos de ayudarlos, se quedaron mirando cómo los atacaban y protegieron a los agresores hasta que se retiraron del lugar. La actuación de estos miembros del gobierno es deplorable y exhiben el racismo, la discriminación y las prácticas cotidianas de violación de derechos humanos hacia las comunidades indígenas. Además, las autoridades represoras, para reforzar la criminalización de la recolección de leña muerta y al observar el manejo de herramientas como machetes, hachas, motosierras, sierras manuales o sus análogas y demás objetos por parte de los indígenas que practican el trueque, presumen que son para talar ilegalmente árboles, cuando en realidad son utilizados para recolectar y cortar leña muerta. Los recolectores son perseguidos por supervisores pertenecientes a organismos gubernamentales encargados de la protección del medio ambiente, tales como Probosque o Semarnat, y detenidos por la policía estatal o municipal que argumentan la violación de la ley y justifican la arbitrariedad de su comportamiento remitiéndose al artículo 229 del Código Penal del Estado de México, que corresponde a la penalización de la transportación, el almacenamiento, la distribución, el procesamiento, la comercialización o la distribución de los montes y bosques sin autorización legal. Lo que no se logra comprender es que la recolección de leña muerta no es parte de la destrucción de los montes o bosques, sino parte del ciclo de nacimiento-muerte arraigado en la cosmovisión de pueblos indígenas, por lo que es necesario proteger la práctica del trueque, ya que de perderse no solo sería una pérdida cultural, sino que habría un riesgo público, porque es la forma en cómo sobrevive una comunidad y su entorno completo, el bosque. Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y como consecuencia de delitos cometidos en contra del medio ambiente, previsto y sancionado por el artículo 229, y que tengan relación con la actividad del trueque durante los últimos 5 años, se han iniciado 70 indagatorias en Tlalnepantla, de las cuales 4 solamente han sido judicializadas, 22 se han ido al archivo temporal, 17 donde no se han abstenido a investigar, 26 se encuentran en trámite, 1 por incompetencia y ninguna con sentencia condenatoria. Asimismo, en Texcoco se han iniciado 30 indagatorias, de las cuales 7 solamente han sido judicializadas. Se han ido 6 al archivo temporal, 6 donde no se han abstenido a investigar y 9 se encuentran en trámite, así como 2 en sentencia condenatoria. Es decir, que el delito previsto y sancionado por el artículo 229 del Código Penal local, cometido en contra del medio ambiente y relacionada con la práctica del trueque, opera más como un estigma y mecanismo de opresión hacia quienes lo practican de manera efectiva en contra de los sujetos a investigación, ya que, si se aprecia, de 100 denuncias iniciadas, solo 2 indagatorias han podido resultar con sentencia condenatoria. Luego entonces tenemos que la interpretación por parte de las autoridades estatales y municipales del citado artículo debía ser más claro y preciso para su mejor aplicación, porque como se desprende de lo anteriormente expuesto, se trata de una estigmatización que las autoridades realizan en contra de los indígenas
que practican el trueque, a quienes se les son violentadas sus garantías constitucionales por el simple hecho de recolectar, cortar, trasladar leña muerta y llevar a cabo el trueque, sin que por ello se den los elementos del tipo normativo previsto y sancionado por el Código Penal. Es importante mencionar que muchos de las y los indígenas que practican el trueque son hostigados, molestados, violentados por elementos de la policía estatal o agentes de investigación y llevados al Ministerio Público sin que se inicie formalmente una carpeta de investigación en su contra, por lo que no existe registro de esas detenciones o actos de molestia, pero suceden frecuentemente. Para evitar la continuidad de las situaciones antes mencionadas y avanzar en la eliminación de la exclusión y discriminación hacia las comunidades indígenas que practican el trueque, resulta de suma importancia reformar el artículo 229 del Código Penal del Estado de México. Es un tema de derechos humanos, de interés público y que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos indígenas y así poderles dar su lugar a quienes han sido protagonistas de su propia historia. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.